nos están escuchando ahí en su casa. Vamos a alabar al Señor, al Rey de Reyes, amén. Nos venimos con un corazón dispuesto, porque el Señor nos ha dado un día más de vida, ¿no? Y qué mejor que agradecerle cantando al Señor, amén. Mi Dios, yo saltaré en los muros. Por mi Dios sé que si no derribaré. Por mi Dios yo saltaré en los muros. Por mi Dios sé que no derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. Por mi Dios yo saltaré los muros. Por mi Dios sé que no derribaré. Por mi Dios yo saltaré los muros. Por mi Dios sé que no derribaré. En mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. La diestra en mis manos, la diestra en mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. Eres mi libertador. Aleluya. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, a este servicio en línea, al estudio bíblico. Vamos a ponernos en manos del Señor para que su presencia y su Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio y que nos dé entendimiento, ¿verdad?, para recibir este estudio. Levanta ahí tu voz. Padre Santo Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos, buscando tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor, que seas tú el que nos hables a través de este estudio y podamos compartirlo, que nos des entendimiento, Señor, para poder captar todo lo que tú nos quieres hablar, lo que tú quieres que aprendamos, que crezcamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es el estudio 1159. Fe, el vehículo a la victoria. Dice aquí, es fácil decir que poseemos una fe gigantesca y vencedora, que frente a cualquier necesidad que se nos presente vamos a creer en Dios. Todo eso es fácil decirlo mientras nuestra vida está libre de crisis, cuando nos encontramos en la cumbre de la montaña y todo nos va bien. Pero, ¿qué ocurre si de repente nos confrontan los problemas y la incertidumbre? Tal vez una mala noticia de parte del médico o llega otro tipo de circunstancias amenazadora. ¿Hasta dónde podremos mantener esa posición?
Si no conocemos ni entendemos las promesas que contiene la palabra del Señor, podemos ser fácilmente atados y hasta vencidos por el temor. Olas de desesperación y duda pueden apoderarse de nosotros y el temor súbitamente puede tomar el control. Pero la fe en Dios y en sus promesas eternas es el arma más poderosa que nosotros como creyentes tenemos contra el temor. No solo es la voluntad del Señor que seamos sanados, sino que también es su voluntad que vivamos sanos, hasta que seamos llamados al hogar celestial. Así es, hermanos, toda nuestra confianza, ¿verdad? Y esperanza está en el Señor, hermanos. Pero entre más estemos orando y entre más busquemos su palabra, nuestra fe va a crecer, ¿verdad? Es el vehículo, ¿verdad? Que nos va a llevar a la victoria, como dice aquí este título, ¿verdad? Pero entre más conozcamos a Dios, entre más comunión estemos con Él, nuestra fe, vamos a experimentar más fe, ¿verdad? En el Señor, vamos a poder experimentar más fe y va a aumentar. Que el Señor es su voluntad que seamos sanos, hermanos, pero tenemos que estar fuertes, ¿verdad? Para poder estar fuertes, tener esa fe firme, necesitamos estar leyendo su palabra, las escrituras, porque es lo que nos va a dar paz, nos va a dar gozo y nos va a aumentar nuestra fe, ¿verdad? Para que cuando vengan las pruebas, que vengan las tribulaciones, porque van a venir, hermanos, ¿verdad? Hemos visto pruebas y tribulaciones que hemos vivido, pero el Señor nos ha fortalecido y Él nos ha levantado, pero es la fe, hermanos, la que nos ayuda, la fe la que podemos ver los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, qué importante es que esa fe la estemos alimentando, que esa fe la estemos aumentando y haciendo crecer, como a través de su palabra. Que si conocemos su palabra, ahí vienen todas las promesas que el Señor tiene para nosotros y que esas promesas nosotros las atesoremos, ¿verdad? Las guardemos en nuestro corazón. ¿Cuánta gente, hermanos, no conoce la palabra de Dios, no conoce las promesas del Señor y se envuelven en mucho temor y mucha angustia? Entonces no saben a dónde acudir cuando no conocen al Señor. Y es donde nosotros también podemos compartirles de la esperanza, de la fe, ¿verdad? En el Señor. Necesitamos alimentarnos, seguir alimentándonos, leyendo su palabra, teniendo esa comunión y oración con el Señor para que nuestra fe aumente, nuestra fe crezca. Amén, hermanos. Dice, ¿qué es la fe y cómo viene? La Biblia declara en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 de ese mismo capítulo sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Invirtamos tiempo en la palabra de Dios para que vierta su poder dentro de nosotros e inunde nuestro cuerpo. Caminemos por la senda de la vida proclamando, la palabra de Dios es viva y eficaz y se está sobreedificando en mí por medio de la fe y la paciencia heredaré sus promesas. Así es, hermanos, nosotros no vemos, ¿verdad? Podemos estar pasando por alguna prueba, pero nosotros no vemos lo que el Señor puede ver, ¿verdad? Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros estamos limitados, pero el Señor no está limitado. Él ve más allá y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces nuestro trabajo, hermanos, es creerle al Señor. Nuestro trabajo es poner nuestra confianza, esperanza y fe en el Señor. Ese es nuestro trabajo, pero necesitamos estarnos alimentando de su palabra, de leer la Biblia, de estar orando, ¿verdad? Tener esa comunión con el Señor para que nuestra fe aumente. Porque también si no nos congregamos, si no buscamos a Dios, nos alejamos, hermanos, y cuando viene la prueba, estamos pues con mucho temor, con mucho miedo, con angustia, ¿verdad? Estamos ahí tambaleando. Entonces, qué importante estar fortalecidos en el Señor para que esa fe esté fuerte en el Señor, ¿verdad? Que
que Él es el que nos dará la victoria, ¿verdad? A través de la fe, ¿verdad? Podemos recibir los milagros del Señor, ¿verdad? Y vemos el poder del Señor, lo hemos visto, hermanos, en tu vida y en nuestra vida hemos visto milagros en nuestro caminar, pero es esa fe que nos lleva, ¿verdad? Que nosotros no podemos ver, pero el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que es, como dice aquí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos en el Señor, pero necesitamos estar bien fortalecidos y bien agarrados de su palabra, de sus promesas. Amén, hermanos. Dice aquí, ¿es la fe esencial para la sanidad? Yo creo que sí, ¿verdad? Absolutamente, hermanos. Nuestra fe debe crecer y aumentar diariamente si es que deseamos recibir la herencia que nos es prometida. Nuestro Señor sanó a los que se le acercaron con fe, aunque algunas veces Jesús por su compasión sanó a algunas personas. La Biblia declara que durante su estadía en Nazaret no pudo ahí hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Así es, hermanos, si nosotros no le creemos a Dios y no creemos en su poder, ¿verdad? No vamos a poder ver milagros. Necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? En el momento que le estamos pidiéndole en oración, tenemos que creerle que ya lo recibiremos conforme a su voluntad. Y esa es la fe, ¿verdad? Que creemos en el Señor, por eso estamos acudiendo a Él, porque creemos en su esperanza, en su poder divino, en todos los milagros para nuestras vidas, hermanos. Pero la incredulidad es así, nos limita a recibir los milagros y a las promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermanos. Dice, el ministerio y los milagros de Jesús. A la edad de 30 años Jesús comenzó su ministerio público. Los milagros eran una parte normal de su vida. Inexplicables acontecimientos en lo natural ocurrían con frecuencia. Encontramos, por ejemplo, cojos que caminaban y corrían, personas que sus ojos habían sido cegados y recibían la vista, otros que ya habían muerto. Los vemos que salieron de sus tumbas al oír el llamado de autoridad y poder del Maestro, mientras que en otros encontramos la milagrosa e instantánea desaparición de las enfermedades, dolores y tantas otras cosas. Jesús realizó muchos milagros durante sus 3 años de ministerio público. Los que están registrados en las Escrituras representan solo algunas de sus obras. Juan declara en Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, hermanos. Es importante recordar que todo lo que está registrado en la Biblia, cada milagro, cada detalle, tiene sentido para nuestro beneficio y provecho. Y si fuese necesario, para ayudarnos a pasar por el valle de la desesperación hacia la tierra de la victoria. Así es, hermanos, cuántos milagros hemos recibido, ¿verdad? De parte del Señor, que Él nos ha ayudado, Él nos ha sacado, hermanos, pero es la fe la que nos lleva, ¿verdad? A la victoria. Sigamos nosotros buscando al Señor, teniendo esa comunión con el Señor, que es la que nos dará paz, gozo, ¿verdad? En su presencia, y esa fe aumentará, la iremos creciendo, pero mientras sigamos conectados con el Señor. Entre más conectados estemos con el Señor, más comunión tengamos con Él, vamos a experimentar más fe, hermanos. Amén, hermanos. Cuando Dios perdona a una persona, también incluye la provisión para la sanidad. El salmista declara: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 2, 3. Con un solo toque el Señor perdona y sana. Así es, hermanos, el Señor tiene el poder para sanar, para liberar, ¿verdad? Para perdonar.
Por eso necesitamos continuamente estar conectados con el Señor, que su Espíritu Santo, ¿verdad? Que estemos buscando su presencia y su Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a sanar, ¿verdad? Como decía aquí, ¿verdad? El Señor quiere que estemos sanos también, ¿verdad? Que estemos aquí, seamos sanados hasta que Él nos llame, ¿verdad? Que vivamos sanos aquí en la tierra. También ese es su deseo, ¿verdad? El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Necesitamos seguir buscando al Señor y dando gracias, ¿verdad? Hemos recibido incontables, ¿verdad? Innumerables milagros, hermanos, en nuestra vida. Yo creo que en tu vida también lo has experimentado, pero es esa fe, ¿verdad? Que sigamos teniendo con el Señor, aumentarla, hacerla crecer, fortalecerla para que el día de la prueba estemos bien fortalecidos y poder esperar en el Señor, que no nos invada el temor, la angustia, ¿verdad? Que nos lleve a quebrantar, ¿verdad? A decir que no podemos, pero sí tenemos a un Dios grande y poderoso. Amén, hermanos. Dice expectativa, el clima para milagros. Fue pues con fe y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5, 24, 29. Que esta historia, ¿verdad, hermanos? Muy conocida del flujo de sangre de la mujer, que ella tenía fe, ¿verdad? Dice, si tan solo tocara su manto y seré sana, ¿verdad? Y más adelante dice aquí, no recuerdo en cuál versículo, pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Tu fe te ha sanado. Y así hemos visto, hermanos, muchos milagros en nuestras vidas, y el Señor sigue haciendo milagros en nuestra vida, pero vamos a recibirlos teniendo fe. Si tenemos esa fe, nos llevará a la victoria y recibiremos los milagros. Aquí continuamos con la historia. Dice, la historia de Jesús y la mujer con el flujo de sangre es un emocionante relato de cómo la fe produjo un milagro. Marcos nos cuenta cómo esta mujer había recurrido a la comunidad médica de aquellos días sin contemplar gastos en un intento de hallar una cura para su problema. Vez tras vez, nuevos medicamentos y tratamientos eran probados para remediar esta condición, y cada vez la luz de la esperanza se desvanecía al empeorarse su situación. Podemos imaginar cómo debería sentirse después de tanto tiempo de sufrir bajo esta condición y buscando cómo remediarla. Sin duda, sus recursos financieros estaban desmoronados. Había gastado todo su dinero en busca de una respuesta y todavía no alcanzaba la ansiada sanidad. Muy por el contrario, cada vez empeoraba más. Estaba desesperada y decidió buscar ayuda en aquel de quien había escuchado hablar, que había sanado a tantos, Jesús de Nazaret. Rodeada de gente por todos lados, la mujer trató de ver en qué dirección estaba concentrada toda la atención. Por toda la multitud podía escuchar las voces que gritaban su nombre. En la distancia escuchó los gritos emocionados que lo llamaban, Jesús, Jesús. Caminó en medio de esa mansedumbre y vio que cerca de Jesús había un hombre que también tenía una necesidad desesperadamente. Su nombre era Jairo, uno de los principales religiosos de la sinagoga, un hombre muy prominente en la comunidad, pero en ese momento no estaba ahí en una misión oficial. No actuaba bajo el rol de su liderazgo, ni tampoco representaba a la sinagoga. Jairo había intentado todo en lo natural para que su pequeña hija se recuperase, pero nada parecía funcionar. De hecho, desmejoraba cada día.
Él también había oído de alguien llamado Jesús y de los muchos milagros que ocurrían donde quiera que este hombre fuera. Jairo estaba decidido a explorar toda posibilidad para salvar la vida de su hija. Su desesperación lo había guiado a encontrar a Jesús de Nazaret y luego de encontrarlo lo había persuadido para que lo acompañara a su casa, con el fin de que hiciera algo con su querida hija, y Jesús estaba de acuerdo. Pero debido a la gravedad de la niña, cada segundo era crucial. Debía apresurarse. Ahora Jesús se detiene porque alguien le ha tocado al borde de su ropa, pero no ha sido un toque común. Ha sido un toque de fe, ha sido un toque que lleva involucrado una demanda, un toque con pedido de ayuda. Así es, hermanos, vemos aquí la historia, ¿verdad? Que como dice también, fue un toque de poder, hermanos, salió poder del Señor Jesús, él sintió que había poder, que había salido poder, y es cuando sanó a esta mujer, ¿verdad? Del flujo de sangre. Y como les digo, o sea, ella fue sana, ella creyó en el Señor, esa fe que ella tuvo para buscarlo, para irlo a buscar, para alcanzarlo, a tocar, hermanos. Pero así nosotros, hermanos, también cuando le entregamos al Señor todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras necesidades, el Señor va a actuar, ¿verdad? Es cuando le entregamos al Señor el control, ¿verdad? Que Él tiene todo el control de todas las cosas, y esa es nuestra fe, ¿verdad? Que el Señor nos va a sanar, que el Señor nos va a levantar. Pero aquí vemos también la historia de Jairo, ¿verdad? Cómo vio que el Señor Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre. Entonces él también creyó, él tuvo fe de que su hija iba a ser sana también, pero ya su hija se estaba muriendo, su niña se estaba muriendo, y dice aquí, lo busqué en Marcos 34, 35, ¿verdad? Y 39. Dice, y él le dijo, Marcos 5, 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Así es, hermanos, ahí cuando Jairo vio, ¿verdad?, que sanó a la mujer, Jairo tuvo fe de que iba a sanar a su hija, y aquí le dice, ¿verdad?, no temas, cree solamente. Y lo dice en el Marcos 5:39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando el Señor Jesús llegó a la casa ahí de Jairo, ¿verdad?, veía mucha gente ahí que estaba con alboroto, y les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Imagínense qué alegría, ¿verdad?, que el Señor Jesús les dijo eso, la levantó de esa cama. Entonces qué alegría para Jairo y para su esposa, y que la levantó y que ella ya era sana. Entonces esa fe, ¿verdad?, esa fe se produjo el milagro también en la vida de Jairo, como en la vida de la mujer de flujo de sangre. Y así en nosotros, hermanos, así veremos los milagros si nosotros tenemos fe en el Señor, si nosotros alimentamos y hacemos crecer esa fe, vamos a ver los milagros en nuestras vidas, recibiremos milagro tras milagro, hermanos. Y cada uno de nosotros hemos experimentado diferentes vivencias en nuestra vida, y hemos visto los milagros, como el Señor nos ha levantado, pero es tener esa fe en Él. Pero hay que hacerla crecer, hay que aumentarla para no estar débiles, ¿verdad? Es como un músculo que lo tienes que trabajar, tenemos que echarla a andar, ¿verdad? Que no dejarla débil, hermanos. Por eso es importante estar buscando la presencia del Señor en oración, en la iglesia, congregándose, porque cuando nos apartamos de congregarnos, pues nos apartamos, ¿verdad?, de estar leyendo su palabra, nos alejamos de Dios, y cuando venga la prueba, la tribulación, no vamos a estar fuertes, hermanos. Necesitamos estar fortalecidos y estar fuertes en la fe, seguirnos alimentando y teniendo esa comunión con el Señor para experimentar
la fe, ¿verdad? Para tener más fortalecida nuestra fe en el Señor. Amén, hermanos. Dice aquí, esto es igual para nosotros cuando decimos, ayúdame. Jesús no nos desilusionará, siempre estará dispuesto a ayudarnos. Cada vez que digamos, ayúdame, Él dice, lo haré. Cuando decimos, enséñame, Él dice, estoy listo, comienza a aprender. Y cuando decimos, ayúdame a orar, Él dice, comencemos. Amén, hermanos. El Señor escucha tu súplica, hermanos, cuando le buscamos, cuando estamos orando, ¿verdad? Cuando oramos también unos por otros, el Señor escucha nuestra oración, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho, la oración es muy poderosa, porque podremos tener un diagnóstico, ¿verdad?, de parte de los doctores, pero la última palabra la tiene el Señor. Él es el Todopoderoso, podemos ver su poder y sus milagros en nuestra vida, ¿verdad? Hemos visto tantos testimonios, ¿verdad? Y siempre hay un propósito para cada cosa, hermanos, aún que pasemos por necesidades o por pérdidas, el Señor es bueno y el Señor sigue siendo bueno, ¿verdad? ¿Cómo no le vamos a seguir buscando si Él es el que nos va a sostener, Él es el que nos va a levantar en todo tiempo? Tenemos que buscar su presencia y su Espíritu Santo siempre, hermanos, para poder estar fuertes y poder hacer crecer esa fe que nos llevará a la victoria en cualquier prueba que tengamos, hermanos. Amén. Lo dice aquí, la fe en acción, ¿verdad? Se necesita acción, ¿verdad? La fe en acción. Vez tras vez en las Escrituras vemos que cuando el Señor Jesús sanaba a los enfermos, les pedía que hicieran algo antes de que ocurriera el milagro. Al hombre de la mano seca le dijo, extiende tu mano. En Mateo 12:13, al paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. En Juan 5:8, la mujer del flujo de sangre fue mucho más allá, hizo algo antes de que se lo pidiera. Y hacer algo es señal de fe, ya que la fe siempre tiene una acción. Así como es cierto que Dios es soberano y puede hacer cuanto desee, Él se deleita cuando mostramos nuestra confianza y hacemos una acción de fe. Esta fe es real y recibe como respuesta amorosa del Señor, que coloca su poder de resurrección, vida y milagros a nuestra disposición. Así es, hermanos, la fe, ¿verdad? Pues va acompañada de la acción, ¿verdad? Pero también va acompañada de la oración. Tenemos que hacer algo para que esa fe crezca, esa fe aumente, y el Señor se deleita cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Él se deleita, Él está atento a escuchar nuestras súplicas, ¿verdad? Nuestro clamor, pero es nuestro trabajo creerle a Él, ¿verdad? Creer en sus promesas, como le dijo ahí a Jairo, ¿verdad? Cree solamente, y que así sea, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida, porque esos milagros que el Señor hizo en la sinagoga y en todo su recorrido, también lo seguirá haciendo en nuestras vidas. Todos los milagros que hemos tenido, que hemos vivido, Él seguirá haciéndolo, ¿verdad? Él es poderoso y Él entra en acción y con poder cuando nosotros le cedemos el control de todas las cosas y le entregamos toda nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza y fe en el Señor. Y Él lo hará, hermanos. Necesitamos descansar en el Señor, entregarle todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, pero poner en acción, ¿verdad?, la fe, que es el vehículo que nos llevará a la victoria en cada prueba, en cada situación que nos toque vivir. Amén, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y puedan compartirlo a la demás gente. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo, por este estudio, Señor. Te pedimos que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con todos nosotros, Señor, que aumente nuestra fe, Señor, que tú eres grande y poderoso, que tú estás atento, Señor, que tú te deleitas cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ti, Señor, cuando nosotros te entregamos nuestra vida, todas nuestras situaciones, pero sobre todo que confiamos en ti, en tu poder, que te entregamos todo, Señor, que
Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, Señor, que eres tú todopoderoso, que en ti tus misericordias son nuevas cada mañana, cada prueba, cada situación que pasamos, Señor, que tú nos ayudes, porque creemos que tú estás con nosotros, Señor, que al momento de pedir lo que necesitamos, que pidamos con fe, creyendo que ya lo recibiremos, Señor, y esa es nuestra esperanza. Gracias te damos por todas las bendiciones, por todo lo que tú haces. Te bendecimos y te adoramos y te damos tantas gracias. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos a darle gloria y alabanza. Vamos a levantar nuestras manos a Él todos juntos cantando. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltarte, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Siempre levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantar nuestras manos, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No
tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay